día de hoy. Es el número 18 de esta serie, que es Venga tu Reino. Y quiero leer una porción de la Escritura. Acuérdense que estamos ahorita viendo una parte, o estamos atravesando lo que es el Sermón de la Montaña, y vamos a ver un par de versículos ahí. Bueno, vamos a ver más versículos, pero la base es esta. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 se lee así: No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. ¿Desconfías de Dios? Así se llama el tema de hoy. ¿Desconfías de Dios? Y es una pregunta rara, ¿no? Y es una pregunta rara si lo vemos dentro del contexto, o mayoritariamente si lo hacemos en una congregación cristiana. ¿Desconfías de Dios? Ay, pues ¿cuál sería la respuesta lógica? Pues no, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta inmediata, ¿verdad? Pero fíjense, muchas veces respondemos de manera muy inmediata y no meditamos lo que estamos respondiendo. Porque a veces estamos esperando, ¿verdad?, responder, valga la redundancia, las respuestas correctas, ¿sí? Y necesitamos ir más allá de esto, sobre todo tratándose de la palabra de Dios. Porque Dios no busca respuestas correctas de nosotros, busca respuestas reales de nosotros, ¿sí? Entonces, si la pregunta es, ¿desconfías de Dios? Y la respuesta es, pues, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Mi pregunta sería, ¿por qué lo dices? ¿Por qué dices que no? Algún sustento deberás tener para decir, no desconfío. No desconfío por esto y por esto y por esto y por esto, ¿sí? O sí desconfío por esto, por esto y por esto. ¿Confías en tal persona? Pues, no. ¿Por qué? No, pues es que es bien tranza, ¿no? O es de esta manera o es de esta otra. O sea, es decir, nuestra respuesta da un testimonio, ¿sí? O está fundamentada nuestra respuesta en cómo es la otra persona, en el testimonio de nuestra relación con esa persona. Quiero decir esto: el ataque a la confiabilidad de Dios, es decir, a que Dios es confiable, existe desde el momento en que, como lo describe la Biblia, ¿no? Allá en Ezequiel 28, aquel querubín protector desvió su corazón. No me pregunten cómo, es más, pregúntenme cómo pasó eso. Pregúntame. No tengo idea. No sé. No hay respuesta para eso. Sí, yo les he dicho muchas veces que, porque luego salen conjeturas, ¿no? Pues yo les he dicho en varias ocasiones, y lo seguiré diciendo, que Dios muchas veces revela las cosas, es decir, las deja ver, nos deja verlas, pero no nos las explica, ¿sí? Yo no sé si en algún momento las explicará o no, Él sabrá, Él es Dios, ¿sí me explico? Pero desde ese momento en que este querubín protector desvió su corazón, no le puedo llamar de otra manera más de que un trágico día en los cielos y en la creación, ¿verdad? Y de ahí pasó, y pasando por el Edén hasta nuestros días, quienes han tragado el anzuelo de la desconfianza en Dios han visto las consecuencias terribles e irreversibles de eso. Desconfiar de Dios siempre tendrá consecuencias, y lo voy a repetir a lo largo de estas 3 horas que voy a predicar, ¿sí? Miren, fíjense, no voy a detenerme en todo el pasaje, pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿está bien?
allá en Génesis capítulo 2, si gusta venir conmigo, a estas alturas del partido, todavía no había pecado, ¿ok? El ser humano, en este caso Adán y Eva, estaban en una perfecta relación con el Señor. No había nada que les estorbara en su comunión, en su intimidad con Él. En el versículo 15 del capítulo 2 dice así, porque aquí viene una instrucción. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Qué trabajo, ¿no? Tan bonito. Versículo 16 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre. ¿Qué hizo el Señor? ¿Le ordenó o le sugirió? ¿O le recomendó? Le ordenó. ¿Sí? El Señor Dios ordenó al hombre, fíjense, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos? De todo. Todo, ¿verdad? Pero, digan conmigo, pero, y es que aquí sí hay pero que valga, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y después viene la advertencia, o sea, ahí está la instrucción, y advierte el por qué, es decir, no dijo, no comas de eso y ya. Le dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pongan atención en esa palabra, ciertamente. Ciertamente, ¿qué quiere decir? Sí o sí. ¿Ok? Entonces, noten por el otro lado también cómo el mandamiento, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, es para vida, es para preservarle la vida. ¿Sí? O sea, Dios no es el aguafiestas cósmico que nos da mandamientos para hacernos la vida de cuadritos, para ponernos la más difícil. Cada mandamiento de Dios, cada instrucción de parte de Dios, cada ordenanza de parte de Dios es para guardar nuestra vida, es para proporcionarnos un bien. Lo entendamos o no, nos guste o no, esto va más allá de esto, ¿sí? Fíjense bien, Adán y Eva, como mencioné hace un momentito, vivían en un estado de inocencia, ¿verdad? Es decir, no había culpa ni delito que perseguir. Estaban bien, andaban desnudos. No había ningún sentido de vergüenza, no había nada de eso, ¿sí? Es decir, estaban completamente libres, ¿verdad? Para relacionarse entre ellos, completamente libres para relacionarse con Dios. Sus respuestas bien, no sabemos cuánto tiempo vivieron así, no sabemos cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra. ¿Me doy a entender? Que luego a veces pensamos, no, fueron 2-3 días, quién sabe, a lo mejor fueron 120 años, no lo sé. Tendría que detenerme para no inventarles una respuesta, tendría que detenerme y no lo voy a encontrar, porque ¿de qué edad formó el Señor a Adán? O sea, ¿cuántos, como de qué edad tendría? Pues quién sabe, pues en el momento en que lo hizo, pues ya era un hombre maduro, ¿sí? Y pasó una cierta cantidad de años para tener un hijo, y pasó otra cierta cantidad de años y no nos dice nada en medio de esos periodos de tiempo. Pero no me voy a detener ahorita por ahí, ¿sí? El asunto es de que ellos disfrutaban de una comunión íntima con el Señor, ¿sí? Ellos disfrutaban, y se despertaban, ahora sí que se iba a su trabajo, ¿verdad? Se iban a trabajar, estaban pendientes del encargo que Dios que les había hecho, estaban en comunión, hablaban con Él, hablaban entre ellos, en fin. Disfrutaban de esta intimidad, tenían todos los beneficios de ese estado de inocencia y de esta relación con Dios. ¿Me está siguiendo? La pregunta es, ¿qué razones podrían tener ellos para dudar o para desconfiar? Si todo lo que habían visto era el bien, ¿qué razones podrían tener? ¿Sí? A lo mejor habrían visto alguna incongruencia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Ustedes creen que
que de repente por ahí Adán dijo, ya me caché al Señor ahí que me dijo esto y no era así? ¿Ustedes piensan algo así? Que tuviera alguna razón, algún motivo para desconfiar de lo que Dios le dijo. Pues triste historia, y seguimos avanzando. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1, se lee así: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, también luego salen preguntas, ¿no? Pero ¿cómo que una serpiente? ¿Y una serpiente hablando? Pues sí, lo dice la Biblia. Pero explíqueme, pastor. No sé, no puedo. La Biblia dice sencillamente que la serpiente le dijo a la mujer, que se puso a hablar con ella. ¿Sí? Ahora, ¿Dios puede permitir eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Pues por ahí hizo hablar a una burra muchos años después. ¿Sí? Y dijo la mujer, fíjense bien, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjense bien, fíjense cómo llegó. Con que Dios les ha dicho. Es otra forma de decir, y como que ¿quién es Dios para decirles nada? ¿Quién es Dios para que venga y les diga algo? ¿Sí? No comerán de ningún árbol del huerto. Escuchen bien, ese es el engaño del pecado. Ahorita voy a detenerme un poquito más ahí. Llevar a desconfiar de Dios, torciendo lo que Dios dijo, ¿sí? Como muchos lo siguen haciendo hoy en día. Lo tuercen o porque ignoran o porque son perversos o porque son perversos y la tuercen, ¿no? Y porque son perversos ignorantes. Pero muchas veces, es decir, sigue de la misma manera, dando una interpretación incorrecta a lo que Dios dijo, porque no fue eso lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, pueden comer de todos, ¿sí? Menos de este. Y viene, oye, no pueden hacer nada, no los deja hacer nada Dios, ¿verdad? Les prohíbe de todo. ¿Cuántos han escuchado eso? El engaño del pecado, póngame atención, no solo apunta a desconfiar de Dios, no solo apunta a conducir el pensamiento hacia la idea de que es un Dios mezquino y mentiroso. Porque uno desconfía de alguien que tiene una doble cara, que lo ves y dices, no sé, a lo mejor trae la mano y no sé si trae un garrote o qué trae, pero no confío. ¿Sí me explico? Me da una cara, pero tiene otra. Entonces, no solamente el engaño del pecado apunta hacia eso, ¿verdad? Le comento así rápido porque se me vino a la... Hubo un hombre muy inteligente, su apellido era Goebbels, ¿sí? Él fue el ministro de propaganda de Hitler, ¿sí? Él fue el ministro de propaganda de Hitler. Es decir, él diseñó todo el esquema de propaganda. Él controlaba todos los medios, ¿verdad? Y él es el que establecía qué es lo que se tenían que decir en todos los medios. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Sí? Pero él tenía un lema, ¿verdad? Él decía esto: acusa a tus enemigos de lo que tú estás haciendo. O sea, hazlo tú, pero acúsalos a ellos. ¿Han escuchado eso? Pues luego bueno, no me voy a meter por ahí. Pero es una práctica, hay muchos que tienen la doctrina de Goebbels. ¿Sí? Esos son unos, así son unos tremendos, y esos son unos estos, y el que lo está diciendo le sale sangre de las mordidas que se está dando en la lengua.
Además, esto conduce a la idea de que no solo te va a ir mal, ¿verdad? O sea, no solo no te lleva ahí, el engaño del pecado, no solo lleva la idea de que no te va a ir mal, no pasa nada, ¿sí? Pero que va a ir más allá y de que vas a obtener aún un beneficio de esto, que te va a ir bien si actúas en independencia de Dios, que te va a ir bien si haces lo que tú quieres a fin de cuentas, porque por el otro lado es, ¿quién es Dios para que te ande diciendo cosas? Tú puedes hacer lo que tú quieras o no. ¿Que no estás lo suficientemente grandecito? Pues dale, no pasa nada. No te va a ir mal. Síganme con esto. Versículos 4 y 5 de Génesis 3. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, híjole, es que es bien difícil, ¿no? Luego de entender esto. O sea, hay cosas que dices, la lógica no me da. Pues, si Dios, que es Dios, es el creador, tengo quién sabe cuántos años de conocerle, de estar en intimidad con él, lo conozco, lo disfruto, y dio una instrucción. O sea, y no tengo nada para desconfiar de él. Ahora, pues puede ser un poco raro, o una serpiente hablando, ¿no? Desconfiaría. Y viene y me dice, ciertamente no morirás, es decir, exactamente lo contrario. Pero fíjense, dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, ¿sí? Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en esto, mis amados, muchos ignorantes o perversos, o las dos cosas juntas, interpretan que Dios creó el mal y que sabe hacerlo. Sí, pero no es así, la Biblia dice otra cosa, ¿sí? El asunto es de que Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántos saben eso? Dios no adquiere conocimiento. Dios no hace nada para aprender. Ay, bueno, voy a probar, ¿verdad? Voy a probar a Carlos para ver a ver cómo me responde, ¿no? Y para saber cómo voy a tratar con él. Él ya lo sabe desde antes de que Carlos naciera. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya lo sabía. ¿Sí? No me voy a detener tampoco ahí, porque eso es toda una teología eso. Que Dios va haciendo cosas, ¿verdad? Y bueno, pues que Dios es bueno, que Dios puede hacerlo todo, pero pues de pronto le salen las cosas mal, ¿no? Y es así como que, ups. ¿Sí? Voy a mejorar esto y voy a mejorar esto. O sea, y que está continuamente mejorando. No, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué si Dios sabía tal cosa? Pues no sé, pero ahorita voy a entrar a poner una base sobre eso, para que estemos tranquilos, voy a tratar, ¿sí? Entonces, Él no adquiere conocimiento, no necesita experimentar para aprender. Escúcheme muy bien, por favor. Él sabe que el bien para nosotros está en confiar en Él. Él sabe eso. ¿Lo sabe usted? ¿En dónde está nuestro bien? Confiar en el Señor. ¿Sí? Y también sabe, ¿verdad?, que el desconfiar de su palabra será un mal para nosotros. Que desconfiar de Él será un mal para nosotros. Pero otra vez, ¿qué pregunta tan más rara en una iglesia? ¿Qué pregunta más rara a creyentes? Versículo 6 de Génesis 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿me la puedes abrir, por favor? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era, gracias, y que era, ya me perdí, y que era agradable, ¿sí? También, fíjense, también, y que era agradable también se traduce, o que era un deleite. O sea, yo no sé cómo estaría el árbol, ¿no? Pero hay árboles muy bonitos, ¿a poco no? Luego Rocío y yo vamos a echar novio aquí a Horniman.
Y a veces ya hacemos nuestro picnic ahí, ponemos las sillitas. Y hay muchos árboles. Los que no han pasado por ahí, bueno, ya lo sabrán. Pero de cualquier manera, hay muchos árboles. Pero hay un árbol que a mí se me hace muy bonito y de hecho lo tienen así como aparte, ¿no? O sea, es como, esta es una joya. Todos están muy bien, pero esta es una joya. ¿Sí? Y el jueves, no me acuerdo, el sábado, creo que ayer le decía a Rocío, ay, cómo me gusta ese árbol. O sea, sobresale de los demás, aunque no es más alto que los demás. Pero bueno. Y yo no sé cómo sería ese árbol, pero vio que el árbol era un deleite a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. También quiere decir, se puede leer, o para hacer sabio. O sea, ese árbol me puede hacer sabio. Y era un conocimiento que tenía. El asunto es que la palabra de Dios nos enseña que hay niveles de sabiduría, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, está la sabiduría divina. ¿Cuál es el principio de la sabiduría divina? El temor al Señor, ¿verdad? El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Por ahí empieza, ¿sí? O sea, sabiduría es, sé cómo aplicar los conocimientos, sé qué es lo que se tiene que hacer y sé cómo se tiene que hacer. No solamente sé qué cosas, pero es que sé cómo se tiene que hacer. Ahí está la sabiduría, ¿sí? Y lo primero es vivir en temor de Dios. Eso es lo más básico. Fíjense, es lo más básico de la sabiduría divina, ¿sí? Pero también nos dice que hay una sabiduría que es natural, dice que es terrenal, animal, ¿sí? Ese es otro nivel, pero también nos dice que hay una sabiduría diabólica. Y esto, es decir, hay personas que pueden operar en sabiduría divina. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero vivir de esa manera. ¿Sí? Hay capítulos enteros en la Biblia que hablan solamente de la sabiduría. Vean Proverbios. ¿Sí? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Conocimiento de Dios, revelación, sabiduría. ¿Sí? Búscala, ámala. Yo quiero eso. Hay una sabiduría que todos podemos andar en ella y que la tenemos, la sabiduría humana, ¿verdad? Es decir, hay un sentido común de las cosas, ¿sí o no? Que para muchos no está muy común, ¿no? Pero hay un sentido común. Y cuando se violenta ese sentido común, pues le sale a uno así como que dices, qué raro está esto. No, eso nada que ver. Esa es una sabiduría humana, natural, pero también los seres humanos pueden operar en una sabiduría diabólica. Sí. Porque de repente dices, ¿de dónde se le ocurrió tanta maldad a este tipo? O a esta tipa, o a estos tipos. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo pueden operar? ¿Cómo se les puede ocurrir eso? ¿Sí me explico? Entonces dice, era deseable para alcanzar sabiduría. Dice, tomó de su fruto y comió. Yo creo que Eva fue la primera existencialista. Yo creo que ella dijo, bueno, pues si Dios no quería que comiera de esto, pues ¿para qué lo pone ahí? Pues así que venga para acá. ¿Ah? Casi como decir, pues si ya me conoces, ¿para qué me invitas? ¿Sí? Pues si ya sabes que soy bien tragón y sirves poquito y hay poquita comida, pues ya sabes que yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces si ya sabes, o sea, pues no, yo creo que Dios no quiso decir eso que dijo. Ese es otro argumento. Para mí que no quiso decir eso, porque si hubiera querido eso, pues no lo hubiera puesto. ¿Sí? Y así póngame atención en esto, muchas veces llegamos a justificar o buscamos justificar conductas bien pecaminosas, ¿sí? Como es, bueno, pues es que Dios lo permitió, pues es por algo.
Y aquí hay una cosa que yo se los he comentado, que no existe. Dicen, no, bueno, es que eso ocurrió, pasaste por ahí, porque esa era la voluntad permisible de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso no existe. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Una cosa es voluntad permisible, que no existe, a otra muy distinta, que sea permisividad divina. Es decir, no es la voluntad de Dios, pero permite que pasen. ¿Estamos aquí? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí. Bueno, no voy a poner ejemplos. Yo creo que sí está claro, o necesito poner un ejemplo. ¿Sí qué? Pongo un ejemplo. Pues no es aludiendo a nadie, ¿no? Pero de pronto está un hombre, una mujer por ahí, ¿verdad? Se atraen. ¿Es normal eso, no? ¿Sí o no? Bueno, pues te funcionan las hormonas, te gustó la niña, te gustó el niño, ¿verdad? Y dices, ay, qué bien, y de repente, pues, ay, quién sabe qué pasó, ¿verdad? Y ya al ratito, pues resulta embarazada, ¿sí? Entonces, dices, bueno, pues es que yo creo que fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué se embarazó? Pues porque Dios estableció que cuando unes, ¿verdad?, un gameto, con un óvulo, viene la vida. Él es el medio que Él estableció para dar vida, para que el hombre se reprodujera. Eso lo estableció Él. Y el contexto es el matrimonio. ¿Estamos? Entonces, dices, bueno, pues es que no pasa nada. Es la voluntad permisible de Dios. No era la voluntad de Dios, pero ya está ahí y hay que atender a la criatura. No hay que deshacerse de ella. ¿Estamos aquí? Entonces, dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, póngame atención, porque insiste, el enemigo vendrá, ¿verdad? Los pensamientos vendrán, el argumento vendrá en que está bien que hagas a un lado lo que Dios establece porque vas a tener conocimiento, porque vas a tener experiencias que Dios no quiere que tengas. Y Dios no quiere que las tengas, no porque sea un aguafiestas, no es porque sea un amargado que está todo aburrido allá en los cielos, ¿verdad? Y que anda sin qué hacer ahí, esperando a ver que haces algo mal para castigarte, porque esa es la idea que muchos tienen de Dios. Y nada que ver, no es lo que la Biblia dice, ¿sí? Y viene, y estas experiencias, pues mira, Dios no quiere que tengas estas experiencias, pero estas experiencias van a ser bien deleitosas, va a ser, te va a hacer mucho bien. ¿Sí? Y de ahí algunos dichos como pues ¿quién te quita lo bailado? ¿Sí? O ¿a quién le dan pan que llore? Lo que pasa es que no te dicen que ese bailecito y que ese pan te hará lamentarlo el resto de tu vida. ¿Me estás siguiendo? A veces, no, ¿qué tiene? Pues si miras, entonces, no, Dios, no, es más, nada con Él. Entonces, póngame atención, determinar no creerle a Dios, desconfiar de Él, jamás eliminará lo que Él estableció. O sea, alguien puede decir, pues tú dices que es tal cosa, pues yo no creo en eso. Pues está bien, o sea, está bien que no lo creas. Si está en la Biblia, créeme que sí. Y ahorita voy a regresar ahí, ¿sí? Entonces, no pensar en las consecuencias de desconfiar en Dios, no las elimina, hermanos. Ay, ¿qué tiene? Pues a ver, ya lo que sea, ¿verdad? Y luego decimos, pues no, yo sé que no está bien, pero hay lo que Dios quiera.
si ya sabes que eso no es algo que Dios quiere, pero ¿para qué vas con Él? ¿O para qué dices que sea lo que Dios quiera? No utilices el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Ay, bueno, pues ya luego ahí me pongo a orar y me pongo a pedirle y a ver qué. ¿Y quién te dice que Dios te va a escuchar? Si ya decidiste irte por ahí cuando sabías que no era eso. Y aún insistes por ahí. O sea, qué terrible cuando Dios nos dice, está bien, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Te quieres deleitar en eso? Ok, deleítate más. O sea, como aquellos, ¿verdad? Que estaban en el desierto. Ya me cansé de eso de Dios. Ya me cansé de esa comidita que Dios, todos los días, todo lo mismo. ¿Sí? Cómo quisiera con unas, pues allá en Egipto, una carnita así asada, ¿verdad? Y un buen barbecue, ¿no? Cómo quisiera, no eso, lo mismo. Sí, lo puede hacer en distintas formas, pero qué aburrido, qué enfado eso que viene de Dios. Todos los días. ¿Cómo quisiera esto? Y miren, en su paciencia, Dios está ahí, pero llega un momento en que le podemos colmar el plato, ¿eh? Por muy nacidos de nuevo que seamos. Y ya conocen ustedes la historia. Ok, pues ahí les van codornices. Pues ahora sí que querían comer, pues ahora hasta por la nariz se les va a salir. Literalmente, o sea, ya era... O sea, eso no quiere decir de que se las retacaban, es de que ellos era, qué deleite. ¿Sí? Ya sabe a lo que me refiero, ¿no? Pero así, o sea, se atascaron pues. Y eso pasa. ¿Sí? Entonces, el hecho de no pensar en las consecuencias, de desconfiar en Dios, repito, no elimina las consecuencias. Solo nos hace perderlas de vista. ¿Sí? Pero adelante nos alcanzan. Si hubiera hecho caso, ¿no? Entonces, se llega a cuestionar a Dios el por qué me golpean esas consecuencias de aquello que nos advirtió y que nos lo advirtió no en un sentido de amenaza, sino de una instrucción amorosa. ¿Sí? No coman de ahí. No coman de eso, coman de todo, menos de ese. ¿Sí? Entonces no se lo dijo en un tono de amenaza, era una instrucción amorosa. Como las instrucciones que Dios nos da. Pero si nosotros insistimos, pues le cambia el tono. ¿Verdad? Pero cuestionar a Dios, repito, porque las consecuencias nos golpean de aquellas cosas que Él ya nos advirtió que no, es tan absurdo como reclamarle al fabricante de paraguas, ¿verdad? Que, bueno, pues que no abrí el paraguas y que no lo coloqué sobre mi cabeza, ¿verdad? Y que me pegué una tremenda mojada y hasta con un resfriado que hasta en el hospital terminé, hasta con oxígeno terminé. Qué absurdo sería reclamarle eso, ¿no? Al fabricante del paraguas. Aquí está, esto no sirve. Pues esto hay que abrirlo. Y no nada más abrirlo, hay que ponérselo encima. Tú lo puedes abrir y traerlo así. Y ya me mojé, ya lo abrí, pues hay que ponérselo acá. No sé si me estoy dando a entender. Es un ejemplo muy bobo. Pero muchas veces esperamos que Dios nos bendiga y ¿sí me explico? Nos alcanzan las consecuencias, metemos el pie hasta la pata, hasta el cuello, ¿sí? Y esperamos al final que no va a pasar nada, que voy a obtener un bien y después así como que, Dios, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Mis amados, nadie, escuche bien, nadie tiene razones válidas para desconfiar de Dios. Nadie. ¿Sí? Solo si tiene el deseo propio de justificar su pecado.
O sea, el deseo de justificar su pecado lo va a llevar a desconfiar de Dios, porque no me gusta lo que me están diciendo. Y a veces no nos gusta que nos digan lo que necesitamos oír. ¿Sí? Por eso Pablo les dice ahí a Timoteo, ¿verdad? Dice, ten cuidado, o sea, Timoteo, tú predícales la palabra, ¿sí? Y se van a ver maestros que se van a remolinar ahí, van a llegar un montón y la gente se les va a remolinar y hasta van a pagar por escucharlos porque van a sentir rico. Tú no hagas eso, Timoteo, tú háblales,ínstalos en tiempo, en fuera de tiempo, la palabra, con la palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, pues el asunto es muy sencillo. Es la palabra y muchas veces en ese hablar la palabra yo sé que uno pisa callos, pero no se preocupe, los míos ya fueron pisados. ¿Sí me doy a entender? No me atrevería a predicarles algo que no vivo. No podría hacerlo. ¿Sí? Temo a Dios y no estoy, ay, qué espiritual. Pues no, normal. Es lo normal, es lo que dice. Entonces, nadie tiene razones válidas para desconfiar de la palabra de Dios, que es la Biblia. Nadie tiene razones, salvo su propia ignorancia y el deseo de permanecer en esa ignorancia. Es que hay un montón de contradicciones. Muéstramelas. A mí me ha tocado tratar esos asuntos. ¿Ustedes piensan que no? No, pero es que ahí hay una contradicción. Muéstramela, ¿cuál es la contradicción? Generalmente cuando les dices, muéstrame la contradicción, es como que, y muchas veces pueden haber aparentes contradicciones, pero es solo porque no se está interpretando correctamente. Pero ya cuando vas ahí y dices, pues esto es por esto y por esto. No. Pero es que y te pueden sacar mil rollos, ¿no? Que lo único que hacen es poner de manifiesto su analfabetismo bíblico. Y al rato los terminas viendo bien torcidos. Porque esa es la consecuencia de torcer la palabra de Dios. No hay manera de terminar bien cuando se desconfía, cuando se hace a un lado lo que la palabra de Dios dice. No lo que entiendo que dice, lo que dice. Entonces, Dios quiere que entendamos su palabra, ¿sí o no? ¿Ustedes creen en eso o no? Miren, Hebreos capítulo 6, versículo 18, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No voy a ver el pasaje, solamente quiero reafirmarles en algo. Y esta parte del pasaje está haciendo una referencia de la promesa y el juramento que Dios le hizo a Abraham, ¿okay? Le dijo que le iba a dar una descendencia y pues era así como que está medio complejo porque yo ya tengo 100 años, mi esposa por ahí la lleva, ella es estéril y bueno, así como que una descendencia, pues está bien, ¿sí? Entonces vino una promesa de parte de Dios. Ahora, Abraham le creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia, pero pasaron años y no veía respuesta, aparentemente. Y salieron, bueno, a lo mejor es tal cosa, a lo mejor es tal cosa. ¿Y cuántos saben que cuando le queremos ayudar a Dios, terminamos en problemas? Y le voy a decir, a mí se me hace que lo que Dios dijo esto, es esto, y pues yo creo que por ahí va, le voy a echar una manita y tenemos una nación que hasta el día de hoy son enemigos acérrimos de Israel. Hay muchas naciones, ¿no? Pero se formó y esa es una consecuencia. No sé si me estoy dando a entender. El asunto es de que se lee así. Está hablando de lo que hizo Dios. Dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, promesas y juramentos son dos cosas distintas. Una promesa es, yo le puedo decir, Cristian, yo, mira, te prometo que tal cosa, ¿no? Más, como nada más estamos platicando, solamente te voy a, ¿no?
te prometo regalarte una casa para los dos. Está bien bonita la casa, así, está aquí, está en Kensington, está muy bonita. ¿Sí? Tiene un jardín, es grande, pero yo te lo voy a regalar. Pues a lo mejor tú dices, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cuándo? Yo te digo, no, pues espérate. ¿Sí? Y no creo que esa promesa, viniendo de mí, si viene de Dios, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero viniendo de mí, pues es así como que probablemente dijeras, pues como que, qué bueno, pero no tendrías la convicción de que eso va a ser así. Entonces a lo mejor me dirías, yo me sentiría como que más a gusto, si vamos con un notario y me dices qué casa es, y veo las escrituras, y se hace acá, y que a partir de ¿qué fecha? Tal fecha. A partir de esa fecha ya queda todo ahí, y que yo voy a tomar posesión de esta propiedad a partir de tal fecha. Vamos, órale, ¿sí? ¿Ya te quedas tranquilo o no? Porque ya sabes que es un hecho, ok, ese es un juramento. Es como se juramentaban, y ahí, lean Génesis 22, ¿sí? Y ahí por eso dice que fue Abraham, ¿no? Y que pues hay que juramentarnos, ¿no? Y Dios dijo, está bien, es la costumbre que tienen ustedes, está bien. ¿Sí? ¿Te quedas más tranquilo? Está bien. Y se acuerdan que en el pasaje dice que descuartizó a un animal y lo puso así, ¿verdad? Y espantando los opilotes, ¿no? Ahí, a los buitres que venían, y pues se cansó, yo no sé hasta qué horas, ¿no? Y se durmió. Y después dice que el Señor llegó, no porque llegó tarde, y el Señor dice que se empezó a pasear, ¿verdad? Que esa antorcha, ¿verdad? Esa lumbre que estaba ahí, estaba en medio de los animales, y uno dice, qué cosa tan más rara, ¿no? Bueno, el asunto es que así es como se juramentaban, ¿sí? Es decir, no había notarios, no es de como que voy a ir con un notario, no existía esa figura, ¿sí? Pero dos personas iban y se juramentaban. Entonces uno ponía su mano debajo del muslo, ¿sí? Y el otro debajo del muslo, decían, pues nos juramentamos a tal cosa. Ok, perfecto. Entonces ya después se agarraban así de los brazos, ¿sí? Y se paseaban en medio de los pedazos de animales, ¿sí? Se paseaban así, entonces yo me comprometo a esto y a esto, sí, yo también me comprometo a esto y a esto, y ahí se estaban paseando. Y una vez ya cuando terminaban, ellos sabían que si tú incumplías, yo tenía el derecho de quitarte la vida. Es decir, si tú fallabas, si tú te juramentabas y fallabas en tu juramento, yo te voy a matar. ¿Me están siguiendo? Y Dios no llegó tarde. Es que Dios sabía que Abraham iba a fallar. Por eso dice, ¿sí?, que luego que él juró por sí mismo. Se juramentó por sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente confiable. O sea, duérmete. Si quieres el juramento, está bien, yo lo hago, pero no puedo juramentar. ¿Por quién? O sea, ¿quién me va a avalar a mí? ¿Quién está por encima de mí? Nadie. Yo no voy a fallar. Tú sí, te tendría que matar, y ¿sabes qué? Eres mi amigo. Entonces mejor duérmete, Abraham, y yo ya me encargo de aquí del asunto. Entonces dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, es decir, no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice? Es imposible, no hay manera de que Dios mienta. Dice, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿A qué es a lo que me aferro? A lo que Dios dice, a lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver una afirmación. Ahorita vayan al libro de Josué, por favor, y le voy a meter velocidad porque ya casi termino la introducción. Es que el mensaje es corto, la introducción es larga.
nada más. Sí, pero vamos a ver una afirmación, póngame atención, de la confiabilidad de Dios. ¿Sí? Es un testimonio, ahora sí que basado en una experiencia histórica de toda una generación, no de una persona, de toda una generación, de millones de personas. Ellos lo vieron, ¿sí? Y ese tipo de declaraciones hay un montón en la Biblia, ¿ok? Josué 23, versículo 14. Josué pues ya está entrado en años, ¿verdad? Ya habían vivido bastante tiempo. Ahí en la tierra ya habían tomado posesión de la tierra prometida. Y dice, versículo 14, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Dicen, ay, pues ¿para dónde va? No, eso es un hebraísmo para decir, yo ya estoy próximo a morir. ¿Ok? Yo estoy próximo a morir. Es una expresión que también utiliza el rey David. Yo ya me voy por el camino de toda la tierra. Es un hebraísmo, es una expresión. ¿Sí? Dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. ¿Qué? De toda la tierra. Qué tremendo, ¿no? Hoy me voy a morir. ¿A qué horas? No sé, pero de hoy no paso. Dice, y ustedes, pongan atención, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. ¿Cómo les dijo? ¿Ustedes qué? Saben, o sea, ustedes tienen todo el conocimiento, tienen toda la experiencia de todo corazón, con todas sus tripas, ¿sí? Que nada de lo que Dios ha dicho ha faltado. Todo lo que les dijo que haría, lo hizo. Hasta el día de hoy, dice, todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. ¡Qué tremendo! Porque eso le está hablando a una generación. Y ellos pueden decir, sí, o sea, sí, sí, nosotros hicimos cosas mal ahí a lo largo del camino, pero Dios cumplió cada una de sus palabras, ¿sí? Es decir, el reconocimiento que ellos estaban teniendo no era un asunto intelectual, no era un asunto mental. No, sí estoy de acuerdo. No, era algo vivencial. Ellos vivieron la fidelidad de Dios, ¿sí? Ellos podían recordar las promesas de Dios, ¿verdad? Y poner sobre cada una de ellas el cumplimiento fiel de Dios. Si todo lo que nos dijo, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. ¿Cuánto de lo que dijo Dios que se cumpliría en este tiempo? Pues todo. Ok. ¿Faltó alguna? Ninguna. ¿Sí? Por eso Dios era digno de ser reverenciado y servido por los que pues Él ha amado eternamente. ¿Desconfías de Dios? No hay razón para hacerlo. No hay razón para no hacerle caso. Si Dios nos dice por aquí, no hay razón para no irse por ahí. Si Dios nos dice arrepiéntete y vuélvete a mí, no hay razón para no hacerle caso, hermanos. Si hay entre nosotros alguien que no es creyente, alguien que sabe que no ha nacido de nuevo, pues el Señor te dice arrepiéntete, ¿sí? Y pídeme que te salve y te voy a salvar. Pero así de fácil, pues no es tan fácil. Tuve que ir a la cruz, no fue fácil. Pero eso es lo que he establecido. No desconfíes. Ay, sí, mira, así de fácil. Ay, ya me perdonó ya. Pues sí, si te arrepientes, sí. Si le pides que te salve, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él vendrá a todos los que le invocan de veras. ¿Me estás siguiendo? Entonces es importante ubicar, mis amados, también que tan confiable es Dios cuando promete o cuando nos anticipa un bienestar cuando vamos a obedecer, como cuando nos dice que habrá consecuencias de ir en la dirección contraria. Si Dios nos dice, te voy a bendecir, ¿saben qué? Mira, te voy a bendecir si esto y esto, ¿ok? Y escuchen bien, la razón de que pone condiciones o de que establece mandamientos que demanda obediencia, otra vez, el mandamiento es para vida, es para guardarnos de falta de sabiduría que luego tenemos, porque luego pensamos con las patas, ¿sí?
Entonces es para guardarnos. Pero si decimos, nah, no pasa nada. Bueno, seguimos leyendo, porque ¿cuántos ubican que después del 14 sigue el 15? Ok, pues sigue el 15. Y el 15 dice así: y sucederá que, así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor, su Dios, les habló, de la misma manera, ¿cómo? El Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. O sea, les va a ir como en feria. ¿Sí? Dice, cuando quebranten el pacto que el Señor, su Dios, les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. O sea, Dios es fiel y Dios cumple. ¿Cuántos papaces y mamaces hay? A ver, los papaces levanten su mano y mamaces también. Cuando nosotros le prometemos un bien a nuestros hijos, hay que dárselos. Pero si les prometemos, te va a ir como en feria, te voy a zumbar, te voy a surtir, si te vas por ahí. ¿Sí? ¿Cuántos ubican que surtir? Bueno, es que surtir viene del griego, te voy a dar una disciplinada que te va a costar trabajo sentarte. Te voy a dar una disciplinada que vas a tener que dormir de lado. ¿Sí? Cuando se la prometa, escuche bien, cúmplasela. ¿Por qué? Porque luego es, te voy a... ¿Ah? Y ahí está el chiquillo. Y al ratito, porque luego es que los niños, miren, los niños son niños, no son tontos. Son bien inteligentes. Entonces, a ver, ¿qué tanto? ¿Los han visto? Es increíble. Tiene un año la criatura o menos y ya te está midiendo. Le dijiste que no y está. Y tienen esa, hasta le sale una sonrisita hasta media diabólica. ¿Sí? Y lo hace y no le cumple, dice, bueno, para la otra sí, ¿eh? Dice, ok, y lo vuelve a hacer. No cumple. No. Cualquier cosa que me diga mi papá, cualquier cosa que me diga mi mamá, no cumple. Desconfío de lo que me dice. Y va a desconfiar para una cosa o va a desconfiar para otra. ¿Me está siguiendo? Esa es la gravedad del asunto. Y ahora sí que vean qué importante es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es preferible darles una y decirles, esto es así. Y como padre me pude haber equivocado en darle una instrucción sí o no. Bueno, puedo ir con mi hijo, puedo ir con mi hija, con mis hijos, y decirles, ¿saben qué? Me equivoqué en esta instrucción que les di, no me había dado cuenta, perdónenme, me equivoqué, lo arreglamos aquí, yo estuve mal con esto. O sea, eso no les quita autoridad, eso lo hace confiable. Porque nuestros hijos no demandan perfección de nosotros. Escúchenme lo que le voy a decir. Nuestros hijos no demandan perfección de nosotros, pero sí demandan integridad. ¿Sí? Como esposos, yo no espero perfección de mi esposa, pero sí integridad. Y ella lo mismo. ¿Me está siguiendo? En nuestra relación con el Señor, yo puedo esperar perfección del Señor absolutamente, pero es del único. Pero Él no está esperando infalibilidad de mi parte. De hecho, en ningún lugar de la Biblia está eso. Pero sí demanda que seamos fieles. ¿Me está siguiendo? Entonces, Mateo capítulo 5, vamos al pasaje que vimos al principio. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice,
no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. La ley y los profetas, bueno, es todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Es la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, ¿sí? Sí, nosotros ubicamos que hay, bueno, está la Torá, ¿verdad? O la ley, que son los primeros 5, y después hay libros históricos, hay libros poéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Profetas mayores, profetas menores, bueno. Para ellos ubicaban la ley y los profetas es toda la Biblia. Es una manera de decir, la ley y los profetas es toda la Biblia, ¿sí? Cuando el Señor se transfiguró delante de los discípulos, bueno, de 3 de ellos, ¿sí? Que se transfiguró y que de repente dice que estaban ahí, estaban presentes, dice que Moisés y Elías y el Señor en medio, ¿sí? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas y el Señor está en medio. Él es el cumplimiento de todas las cosas, ¿sí? Entonces dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, ¿sí? Es decir, fíjense, los escribas y los fariseos, porque acuérdense que ese es lo que el Señor les está enseñando, ¿no? Los escribas y los fariseos pensaban que con las nuevas, entre comillas, nuevas formas que el Señor hacía, a ver, sí lo reconozco que es un rabino, pero de repente sana a alguien en un día de reposo. Está muy fuera de nuestra ortodoxia. Pensaban que con esas cosas que ellos decían, es que está bien lo que dice, pero luego no se amolda a nuestro sistema, ¿sí? Ellos pensaban que el Señor no respetaba la ley y que tarde o temprano iba a enseñarle a la gente a no cumplirla. Estaban así, ¿verdad? Porque la gente miraba la ley, es decir, a las Escrituras, como una norma, y está bien, y es lo que nosotros podemos establecer, ¿verdad? La Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Es lo que nos dice en qué debemos y podemos creer, o sea, en qué debemos creer y cómo debemos actuar. Y la gente tenía esto muy claro, ¿sí? El asunto es de que tenían a los escribas y a los fariseos como ejemplo para cumplirla. O sea, ellos veían a los escribas y los fariseos y decían, no, así es como se hace. El asunto es que tanto los escribas como los fariseos llegaron a distorsionar el sentido, ¿verdad?, de los mandamientos con interpretaciones propias, con discusiones propias. Lo empezaron a complementar, le empezaron a mezclar tradiciones, ¿sí? Y empezaron a enseñar cosas que, bueno, pues algo de ahí dice la Biblia, pero no tiene ese sentido. O le empezaron a poner un montón de cosas, ¿sí? Le empezaron a poner uno sobre otro, mandamientos. Por eso el Señor, ¿sí?, les dice lo siguiente, se los voy a leer rápido, en Mateo 15, ustedes anótale los que están anotando, Mateo 15, versículos del 8 al 9, se los voy a leer en la traducción La Nueva Biblia Viva, es una traducción dinámica, o sea, es decir, no traduce palabra por palabra, sino traduce más la idea, ¿sí? Pero es muy correcta la idea. Dice, este pueblo... Está haciendo una referencia de Isaías 29:13, ¿ok? Dice, en palabras del Señor, este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. Fíjate, ¿verdad? Decimos en México, no, de lengua me como un taco. Dice, no, de labios, o sea, sí dicen. El problema no es lo que dicen, el problema está en su corazón. Dice, la adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Hay una división enorme. El Señor lo que les está diciendo, no se preocupen, yo no he venido a abolir, es decir, a decirles no cumplan con la ley. No, yo no he venido a eso. Nomás lo que sí les estoy diciendo es, tienen que separar muy bien eso, lo que es lo que Dios dice y lo que estos les enseñan. O sea,
Eso ahí sí pongan atención. Por eso dice el Señor ahí mismo, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el final de los tiempos, el final, dice, no se perderá ni la letra más pequeña, o sea, una J, ¿sí? Dice, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y es muy contundente esta declaración que está haciendo, porque es con respecto al absoluto cumplimiento de toda la palabra, ¿verdad?, que está en las Escrituras, de cada palabra, ¿sí? Toda la Escritura, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? ¿Cuánta de la Escritura? Toda. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es decir, no hay ni una sola palabra que esté de más ni que esté de menos. Ay, es que esta genealogía está bien rara y está... Pues léela. Y luego aquí dice, está bien raro esto, que luego que quémalo y que sácale esto y las tripas ponlas por acá y esto ve y quémalo de aquel lado y luego las pezuñas y esto lo coces y esto lo asas y ponle, ay, está bien raro. Bueno, pues, léelo, no pasa nada. Todo tiene una razón de ser y es lo que el Señor les está diciendo. Todo lo que está en las Escrituras tiene una razón de ser. Y mis amados, esta es la base de nuestra fe, ¿sí? Es la palabra de Dios, es la Biblia misma, ¿sí? Es decir, la Biblia es lo primero en donde nosotros debemos de aterrizar todos nuestros pensamientos, todos nuestros argumentos, todo lo que voy a compartir, todo lo que voy a vivir, porque si no llegamos al punto en que la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la verdad absoluta, pues entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de nuestra argumentación a la hora de compartir? Y no solo a la hora de compartir, sino a la hora de tomar decisiones para mi vida. Yo les he dicho mucho esto, porque estos son cosas que andan circulando y deben de tener mucho cuidado en las redes sociales, que le metan el escáner a todos los que escuchan predicar, incluyéndome a mí. ¿Sí me explico? Porque a uno se le pueden ir las cabras al monte. Del griego me puedo equivocar. Y puedo decir una cosa por otra, ¿verdad? Entonces, no, necesitamos estar bien pendientes, ¿sí? Y escuchen bien, el asunto es este, que circula, ¿verdad? El que, bueno, esto se llama la inspiración parcial, se llama. Que dicen, bueno, es que no toda la Biblia, hay teólogos que luego salen en la barra de History Channel o Discovery o algunos de esos, ¿sí? Pues dicen, no, doctor en teología, fulano de tal. Y dicen, bueno, es que hay partes, no toda la escritura de Dios es inspirada, ¿no? Hay cosas que son inventos, porque hay contradicciones. Y cuando usted escuche eso, del que sea, usted está delante de un falso. Esa se la dejo así ya. Cuando alguien diga, no, la Biblia, no todo es, porque ahí el asunto es entonces cuánto es inspirado y cuánto no. ¿Dónde voy a saber que sí es y cuándo voy a saber que no es? No, toda la escritura. ¿Sí me explico? Asunto aparte es si yo la estoy entendiendo o no, pero para eso están los pastores y los maestros. Y si usted no entiende, vaya y pregunte. Y esto no quiere decir que si viene y nos pregunta a nosotros lo sabemos todo. No, hay cosas que no sé, y si no sé, le voy a decir, no sé, pero dame chance, voy a averiguar, porque hay otros que sí saben. Entonces, queremos que tengan esa certeza. ¿Sí me explico? Que tengan esa, no confianza en nosotros, que descansen su confianza en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, otra vez, si yo no tengo la plena convicción de que la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es que la Biblia contiene la palabra de Dios, y cuánto sí y cuánto no. No, la Biblia es la palabra de Dios, porque hay muchos cristianos, o se dicen cristianos, mejor dicho, ¿verdad?, que no creen eso, que no lo consideran como algo determinante en sus vidas. Bueno, sí, la Biblia dice, pero es que también lo que pasa es que había esto, y justifican, ¿sí?
Como dicen en España, andan buscando rizar el rizo. ¿Sí? Andan rizando el rizo ahí. No tienes que andar buscando el hilo negro. Dudar, mis amados, desconfiar de Dios nunca termina bien. Y con esto me perfilo para el final. Desconfiar de Dios nunca termina bien. ¿Sí? Y más importante que la consecuencia es que no hay razón para desconfiar de Dios. Es a donde queremos ir, que sea de corazón, no por miedo a las consecuencias, que las habrán. En algunos casos Dios lo dijo. En otros casos dices, aquí hay un espacio, sí, pero si no hay consecuencias, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, el Señor te dice que, voy a poner un ejemplo. La cena del Señor, ¿sí? Es un mandamiento para la iglesia, ¿sí o no? Pero dice, cuando la hagan. No dice, el mandamiento no es háganla todas las reuniones, o todos los domingos, o cada año, no dice. Nosotros determinarlo, hacerlo una vez al mes, por cuestiones que nos pusimos de acuerdo y consideramos que es algo importante tener presente. Pero hay quienes lo hacen una vez al año, y está bien, porque no te dice, ¿sí me explico? Pero sí nos vamos a meter en un problema si no lo hacemos. O sea, yo como pastor me voy a meter en un problema con el Señor si no lo hago, porque Él me dijo que lo hiciera. ¿Y que cada cuánto, Señor? Pues ahí pónganse de acuerdo ustedes. ¿Me di a entender con el ejemplo o no? ¿Sí? Entonces, la base, mis amados, es que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta, es absolutamente confiable. ¿Sí? Si dice una cosa, probablemente que yo no entienda, otra vez, no sé, no lo puedo explicar, pero ahí está, pues así es. Así de sencillo, y lo creo. Oye, pastor, ¿y tú qué piensas de tal cosa? Mira, yo he aprendido a responder de esta forma. ¿Sí? Yo pienso lo que la Biblia dice. Y quiero obedecer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que no piense más allá de lo que la Biblia dice. Es decir, no quiere decir que no piense, al contrario, me dice que piense, pero que el parámetro seguro son las Escrituras. ¿Sí me explico? Que si no está, no lo puedo establecer en mi vida. Mejor ni me meto por ahí. No sé si me expliqué. ¿Sí? Porque voy a poner un ejemplo. Miren, la Biblia no dice que probablemente Dios exista. No dice. O que probablemente el Señor resucitó de la muerte al tercer día. Dice que Dios es. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay quienes dicen, no, la Biblia dice que no hay Dios. Yo he hablado con alguien de eso. Es que aquí dice que no hay Dios. No, dice el necio. La Biblia dice que dice el necio que no hay Dios. ¿Me explico? Pues sí hay, pues si no, en el principio, este es mi versículo favorito, o de mis versículos favoritos, pero sí está en el top 10. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tilín. ¿Pero cuánto fue? Pues dice que lo hizo. ¿Sí? ¿Pero qué evidencia tienes? Pues mi única evidencia es que Dios lo dijo, porque no había nadie puede tener una evidencia a favor o en contra, porque no había nadie ahí, solamente estaba Dios, y como Dios es confiable, pues yo le creo. No sé si me explico, a lo mejor es un razonamiento muy simple, o muy sencillo más bien, pero es lo mejor que se los puedo explicar. ¿Sí? Entonces, no, dice que Dios es, que Él creó todas las cosas y que Él resucitó al tercer día. ¿Estamos aquí? Entonces, como cristianos, ¿cuántos cristianos hay? A ver, salúdenme, cristianos.
Entonces, como cristianos, mis amados, sencillamente debemos dirigirnos, ¿sí?, a creer, a retener todo lo que la Biblia dice y enseña. Cualquier cosa que contradiga eso es falsa, punto. No me importa quién lo diga. No, es que este es el pastor más ungidazazazo que está. Sí, pero lo que está diciendo es contrario a lo que la Biblia dice. Sí, eso que está diciendo es falso. No, pero ¿cómo va a ser falso si él mira todo el éxito que tiene? Probablemente sí, pero eso no es garantía. ¿Me estás siguiendo? Y yo no estoy diciendo que sea un falso, pero si lo que está diciendo contradice lo que la Biblia dice, ¿sí?, pues probablemente no es un falso, probablemente es un equivocado, un maestro equivocado. Porque todos en algún momento nos hemos equivocado y porque ninguno de nosotros lo sabe todo. Ningún pastor lo sabe todo, ningún movimiento lo tiene todo, nadie. El que diga, no, esto es un falso, que no es cierto. ¿Me expliqué o no? ¿Aprendimos algo? Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. La palabra de Dios es confiable. Dile al que está a tu lado, no hay razón para desconfiar del Señor. No hay razón para desconfiar del Señor. Todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice. ¿Sí? Ahora, dile también, si no entiendes, ese es tu asunto. Si no entiendes, pregunta. Pero todo lo que Dios dice es verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú expresas tu voluntad a nuestras vidas por las Escrituras, Señor, por la guianza de tu Espíritu Santo que tanto necesitamos y de tanto dependemos, Señor. Te damos las gracias porque eres un Dios confiable, porque sabemos que nunca nos mentirás. Es imposible que mientas, Señor. Y te damos gracias porque podemos descansar en ello. Guíanos, Señor. Y gracias por ayudarnos, por recordarnos, Señor, que tú cumplirás, ¿sí?, que tú harás todo aquello que dijiste hacer. Ahí está nuestra esperanza puesta. Ahí descansamos. Los porqués y los porcómos a lo mejor no los entendemos, Señor, pero descansamos en lo que tú has dicho. Descansamos en tu palabra, ¿sí? Ese es el fundamento de nuestra fe. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.